bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas de Vida. Estarán escuchando en este gran capítulo de hoy muchas cosas, como por ejemplo voces nuevas. Mi nombre es Byron Sudman, soy hijo espiritual de los pastores Alex y Vanessa Carrera, y en esta noche vamos a estar compartiendo con ustedes mucho de nuestras vidas, mucho de nuestros testimonios. Y digo testimonios porque también tenemos a una invitada especial. Gracias, y acá también una nueva voz. Yo soy Danitza, también soy hija espiritual de Alex y Vanessa, y le doy las gracias por invitarnos al capítulo de hoy. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Sí, qué gusto chicos, poder bienvenidos. compartir este episodio con ustedes. Qué extraordinario saber que podemos tener este tiempo para oírles. Siempre estamos juntos, pero ser hoy un instrumento en las manos de Dios para llegar a nuestra audiencia. Sabemos que ya hay algunos seguidores, sabemos que hay otros que están expectantes de poder escucharnos e ir escuchando esto en Charlas de Vida. Charlas de Vida, ¿en qué consiste? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es llegar a nuestra audiencia, a hijos, a pastores, a líderes, a personas, a cualquiera que pueda oír y que este mensaje y estas palabras y estas enseñanzas, estas experiencias de vida, estas charlas de vida, ¿verdad?, puedan bendecirlos, poder a lo mejor llegar a esos hogares, a donde quiera que nos estén escuchando, con un mensaje que traiga, quién sabe, reconciliación con Dios, quién sabe, un establecimiento en las cosas del Señor. Puede ser una reconciliación con padres, con sus madres. Bueno, en realidad Charlas de Vida tienen que ver con eso. Iremos abordando, ya estamos en esta nueva etapa de estos episodios, empezando hoy día con ustedes. Nos alegramos mucho, verdaderamente son hijos en la casa. Y bueno, pastor, tú también tienes que dar la bienvenida porque estamos celebrando en esta tarde, esta noche. Sí, estamos con estos grandes contentos. invitados. Sí, ellos hoy día van a ser los protagonistas. Estamos súper contentos el día de hoy, chicos, que estén acompañándonos. Gracias. Nos sentimos Gracias. más que bendecidos, orgullosos también de ustedes, cierto, al ver su crecimiento. Y yo creo que ustedes tienen mucho que contar a la audiencia. Claro. Así es. Yo creo que tenemos mucho que hablar con los muchachos. De hecho, la idea también de que ellos puedan esta noche participar o esta tarde participar en los podcasts es precisamente eso, ¿verdad? Porque vamos a estar abordando algunos temas hoy y basado también en sus experiencias personales dentro de una casa de fe. También sus vivencias fuera de esta casa de fe, ¿verdad? Creo que el tema principal de esta noche es hijo, y es lo que queremos estar abordando, y esto yo sé que va a traer enseñanzas, va a traer inclusive a nuestros oyentes, ¿verdad? Nuestros jóvenes, otros jóvenes de otras congregaciones que puedan oírlo, va a ser... quién sabe, inclusive hasta reflejadas sus propias vivencias y experiencias claro, que ellos también pudieron haber pasado, y que esto evidentemente signifique para ellos algo extraordinario que pueda ayudarle en su crecimiento, en su entender, en su caminar en Cristo. Así que bienvenidos, estamos súper contentos. Danitza, yo recuerdo hasta donde yo recuerdo, tú eras muy pequeñita cuando llegaste a casa. Llegaste a través de tu tía. Yo recuerdo que tu tía Alexandra, bueno, por cierto, enviamos un saludo a Alexandra. Sí, le mandamos un si saludo ella nos escucha, puede seguirnos, suscribirse a este canal. Ella está en Atlanta hoy, pero ella fue el instrumento que Dios usó para llegar a esta casa, a estos pastores o a estos padres, ¿verdad? Y en ese entonces nosotros nos congregamos en Calle Alerce, ¿verdad? Estábamos recién empezando en nuestro ministerio. Esto era porque en realidad esta casa empezó desde la nada. Y tú llegaste cuando no éramos nada tampoco, ¿no? Sí. Nada de nada. Cuéntanos un poquito. Claro, sí, bueno, cuando yo llegué justamente fue por mi tía Ali, cuando tenía solo 7 años. En ese tiempo, bueno, primero llegó mi hermana Francisca, que se vio motivada en ese tiempo cuando habían danzas o otro tipo de cosas que pasaban en la iglesia. Llegó ella primero y fue como la que nos arrastró a mí y a mi familia a la iglesia en ese entonces.
Después, bueno, seguimos creciendo, estuvimos en Guillermo Mann, bueno, y hasta el día de hoy. Y sí, era muy pequeña. Tuve y he estado toda mi vida y todo mi crecimiento en esta casa y bajo la guía, en este caso, de Dios y de ustedes también, que han sido parte fundamental en mi crecimiento y en los resultados que se pueden ver hoy en día. Y bueno, aprovecho también de darle las gracias por estar. Ujú. Bueno, en realidad, como dice la Escritura, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice la palabra, siervos inútiles somos. Desde el momento que uno entiende que hay un llamado y una asignación, tenemos que hacer el trabajo, ¿verdad? Y que bueno, tú eres uno de los grandes testimonios en esta casa, también de perseverancia, de consistencia. Créeme que Dios fue tan bueno que llegó en un momento preciso a tu vida, porque cuando se tiene 7 añitos es literalmente estar entrando en una etapa compleja, difícil, claro, ¿verdad? Donde se requiere contención, se requiere cuidado, corrección, instrucción, y eso en realidad es lo que hacen los padres espirituales, ¿verdad? No solamente el pastor, sino que los padres espirituales con hijos en casa, que uno entiende, aunque en ese entonces tampoco entendíamos del todo lo que significaba ser hijo, pero siempre de esa fue la única manera en que nosotros no solamente te vimos a ti, sino que también sí, a Byron, sí, para nosotros, de verdad, verlos hoy grandes, ¿cierto? Ya con todo una vida hecha, porque los dos hoy están casados, hoy tienen lindos esposos y lindas esposas, ¿no? Sí. Y la verdad es que el verlos hoy es maravilloso, es ver la obra de Dios, porque todo esto se trata de Dios, ¿cierto? Él es el que ha permitido que todo esto ocurra. Así que también Byron también llegó pequeñito. Cuéntanos un poco, Byron, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste a la iglesia? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? Sí. ¿Eras pequeño? Yo era pequeño igual, tenía 10 años cuando llegué. Llegamos por medio mi papá fue el impulsor de esta nueva vida, porque así la podemos llamar, una vida nueva en la cual fuimos insertados en esto del evangelio, en todo lo que tenía que ver con la iglesia en ese tiempo. En este caso mi papá llegó por causa de mi tío, y siempre yo recuerdo, porque es muy chistoso, mi papá y mi mamá llegaron y nos llevaron a mí y a mi hermana. Mi hermana tenía aproximadamente 3 años, y mi mamá cuando llegamos a la iglesia me dijo: si ven que levantan las manos los niños o los grandes, ustedes quédense tranquilos. Y a mí eso me quedó así como muy en la mente. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que era un estilo de vida, que ya creciendo, tomando la madurez, y obviamente la cercanía con ustedes, que siempre fueron también parte fundamental, tanto como para mis padres, como para nosotros desde pequeños, y los que a ustedes también estaban cercanos a ustedes, como Rodrigo, su hijo, Ailín, y todo lo que vivimos con ellos, porque era prácticamente, somos una familia. Somos una familia que ha ido creciendo con el tiempo, que hemos sido añadidos a este lugar hermoso donde hay vida. Eso ha sido el gran recorrido, y muchas otras cosas más que han ido sucediendo con el tiempo. La transición que hemos tenido, el casarnos también, por causa de lo mismo, del orden que ha traído esta palabra a nuestras vidas. Sí, es bueno que también nosotros hemos crecido juntos, pues, o sea, estando con el Byron o con todos los demás jóvenes, vernos como... Nos criamos juntos, de hecho. Crecimos juntos. Exacto. Y es bueno ver como los resultados y el crecimiento que ha tenido cada uno, y poder celebrar como esta unión en los matrimonios, entre otras cosas. Es muy maravilloso. Bueno. Es hermoso, bueno, sí. Es maravilloso. Para nosotros, definitivamente también el ver esto trae satisfacción, ¿no?
el tenerlos hoy sentados acá, compartiendo con nosotros sus testimonios, sus experiencias de vida, porque a veces es como, chuta, en un ratito podemos decir tantas cosas, pero han sido años de vida, ¿cierto? Sí. Años de estar juntos, Sí, así es. ¿no? Porque hoy tú, Danixa, ¿qué edad tienes hoy? 25. 25 años. Entonces son aproximadamente 18 años que tú tienes con nosotros, y tú, Byron, también, ¿no? Yo Como 28. Tienes 28 años, y entonces tienes con nosotros por lo menos Prácticamente lo mismo, Sí, casi lo mismo. 28, no. 18 años. 18. Sí, 18 Sí, como 18 Claro, años. porque Wow. en este caso la diferencia es edad, porque Dani se llegó a los 7. Exacto. A los 10, Claro. pero esos 3 años prácticamente llevan lo mismo. De hecho, yo diría que fue al mismo tiempo, en el Sí, mismo llegamos año. casi Las claro. familias Sí. comenzaron a llegar en ese mismo... De hecho, eran nuestros inicios como iglesia. Sí, O sea, sí, sí. estábamos recién empezando. ¿Te acuerdas que llegaban familias Claro, enteras correcto, llegaban? familias completas comenzaron a ser añadidas por el Señor a esa casa. Sí, exacto. Entonces en esos grupitos llegaron estos niños con sus familias. Empezaron a... Estos Claro, eran los sí. pequeñitos que había que empezar a velar por ellos, y prácticamente veía que llegaron como en el mismo año, al mismo tiempo. Y ha sido evidentemente todo un desafío verlos crecer, verlos pasar sus procesos. Ha sido días y tiempos de mucha formación, ¿verdad? Y Mucho en papá. esta formación, Sí. evidentemente, es la formación de hijos, ¿verdad? Que es lo que estamos empezando a abordar en esta nueva etapa de estos episodios de Charlas de Vida, ¿verdad? Ha sido a todo un proceso también de formación, y ya algo que hay que verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Ustedes siendo añadidos a casa por Dios mismo, porque finalmente fue el Señor que les añade a esta casa, Así es. les añade a una gracia, ¿verdad? Una gracia paternal, y evidentemente porque hay un propósito, porque hay un objetivo en todo esto, y es lo que nosotros hemos visto hasta este día. Claro. De hecho, en lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Por la palabra, de que todo esto obviamente tiene un propósito. El que ustedes estén en la iglesia no están solamente para que crezcan y hagan familia, sino que hay un propósito también de Dios en cada uno de ustedes, ¿no? Sí. Así que, de hecho, lo hemos visto su crecimiento, también como hoy están hablando, ¿cierto? Desde Dios, ¿no? A otras personas, que es lo más importante. O sea, nos vamos convirtiendo, ¿no? en esos hijos maduros que vamos llevando, ¿cierto? La palabra a otros, ¿no? Para que puedan también vivir y experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Es que ese es el fin de todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y claro, ha sido una formación, bueno, desde que llegamos, desde que llegué hasta ahora. O sea, yo igual tuve muchas etapas, yo atravesé toda mi adolescencia acá, y siempre recibí la guía y la corrección, en este caso de ambos. Y entiendo y puedo entender también que es la voz directa de Dios hacia mi vida, y creo que el verlo así también facilitó el hecho de poder posturarme a la corrección, al consejo, buscar constantemente el consejo también, y eso en realidad salvó mi vida. O sea, Dios cambió completamente mi destino desde que llegué. Creo que evidentemente era todo un proceso y un propósito de Él, y hoy en día estar casada y tener un matrimonio, aunque reciente, semanas solamente de estar, solo días, pero ha sido una relación completamente de Dios. O sea, también poder conocer ahora al Eduardo, que es mi esposo, y tener un cambio de vida, tener una nueva realidad y un nuevo destino, algo que sale como de todo un contexto familiar y es 100% distinto. Claro. Todavía incluso me estoy como adaptando a eso, pero también ha sido gracias a entender el principio de paternidad. Claro, si tú piensas, ¿cierto?, que en este caminar, obviamente costó entender muchas cosas, ¿no? Muchas Como cosas. niños, en ese proceso de adolescencia, y todo eso cuesta entender. Sin embargo, con el tiempo nos vamos dando cuenta de que la palabra, ¿cierto?, viene y trae toda la existencia, ¿no? Es como que se nos cae el velo, o cosas que no entendíamos las empezamos a entender
por el Espíritu, que eso es lo importante, Sí. ¿no? Que sabemos que Él es el que trae todo, ¿no?, a la existencia por medio de su palabra, ¿no? Byron, ¿cómo tú lo ves? ¿Cierto que así es? La verdad, para mí fue un proceso igual fuerte y duro, ya que había muchas cosas que apuntaban a mi ser, a toda esa naturaleza caída que podemos entender hoy en día que no está dentro de la imagen que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y la paternidad, o sea, viene a corregir muchas cosas, viene a traer mucho alineamiento y tuve que tomarlo con madurez, fue lo primero, ya que la madurez me hizo a mí tomar esos errores y darme cuenta realmente de qué era lo que me estaba haciendo daño, qué era lo que Dios quería realmente conmigo, y para poder darme cuenta necesitaba esa madurez para poder cambiarlo, todo eso malo. También le podríamos llamar tomar decisiones. Tomar decisiones. Las decisiones correctas. Exacto, decisiones correctas, la precisión que requiere esto, que no hay que desviarnos tanto ni por un lado ni por otro, sino que la precisión en esto ya es mucho más efectivo. Claro. Mucho más efectivo. Porque ahí es donde me imagino que porque también nosotros y todos los jóvenes se experimenta eso, ¿no? Sí. Se tiene que tomar decisiones, y lo bueno que está Dios ahí. Así es. En muchos casos, porque no en todos, no está la supervisión, no está el Padre presente. Entonces eso también marca muchas veces o hace de que se tomen decisiones completamente equivocadas, ¿no? Pero cuando está Dios, ¿cierto?, supervisando, cuando hay padres espirituales, cuando hay una familia espiritual donde hay hermanos inclusive ya mayores, maduros también, que están ahí velando, de verdad que trae, ¿no?, satisfacción, trae cosas buenas, ¿no? Exacto. Uno como joven siempre buscaba, en este caso hablo por mí, la aprobación de muchas personas, y siempre el objetivo era enfocarnos en lo que Dios tenía preparado siempre para nosotros. Así que eso fue como a grandes rasgos muchas de las decisiones que tuve que tomar, muchas de las cosas que tuve que seguir escudriñando tanto dentro mío, como también la palabra lo iba mostrando a través del tiempo, y principalmente de la madurez que uno iba adquiriendo con el tiempo. Pero siempre basado en lo que era ser hijo. Por parte de mi familia, de mi papá, también tomó muchas decisiones como cómo posturarse a ser un hijo, y eso también trajo muchos beneficios a mi vida, de cómo guiarme, de cómo seguir avanzando y cómo también representar eso en estos momentos. Ahora que estoy casado, tengo que ser un padre de casa, tengo que también instruir a mi esposa, y eso también va con el ejemplo. Bueno, me gustaría, escuchándoles hablar un poquitico, me gustaría, antes de entrar y hacerle unas preguntas a Danitza, hay una escritura que está en Primera de Corintios capítulo 13, verso 12, porque estamos abordando a través de sus vidas, a través de sus experiencias, a través de este caminar junto a nosotros en una casa de fe o en una congregación, ¿verdad? Y hablo congregación para que los que nos puedan oír también puedan ir entendiendo esto. Este caminar juntos, ¿verdad? Es toda una vivencia, es toda una experiencia, y evidentemente aquí han habido procesos de formación, ¿verdad? En estos 18 años que cada uno tiene con nosotros, junto a nosotros, en un caminar constante con nosotros y con la casa, con aquellos que son parte, otros hijos en la casa. Decidimos, de hecho, empezar con ustedes porque han sido quienes tienen un largo periodo con nosotros, y por la edad que ya tienen, ¿no? Ya están grandes, se han casado, todavía no tienen hijos aún, pero sin embargo han pasado el mayor tiempo de su vida acá,
y no necesariamente fuera de aquí, sino con nosotros en todo tiempo, en todo tipo de vivencias, actividades, procesos, o sea, que aquí ha habido todo un caminar y toda una vida juntos. Entonces, me gustaría mencionar esta escritura como vamos así también abordando un poco respecto a cuál ha sido tu proceso de formación en la casa, como una hija en casa, ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 12, dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Esto es sumamente interesante, esta escritura, y me gustaría volverla a repetir. Me gusta que pueda haber, al oír, que nos oye nuestra audiencia, al oír la escritura, pueda haber que algo le haga un entendimiento, que se pueda comprender. Dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. ¿Qué debe ser o continuar siendo conocido? Hijo. Es lo que debe continuar siendo conocido, porque la Escritura dice en la parte B de este verso, conozco ahora en parte, pero entonces conoceré plenamente. Esto es algo progresivo, esto es un caminar, es un entonces. Conoceré plenamente cómo he sido conocido, porque nosotros fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo como hijo. Pero esto es un caminar, esto es un proceso, en un convertirse en hijo, porque y aquí voy a entrar abordando ciertas cosas y yo sé que con tu testimonio se van a ir también, los testimonios de ambos, se va a ir abriendo esto y aclareciendo aún más, porque también la Escritura habla ahí en Romanos capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No quiero entrar del todo, ya voy a llegar más a ese punto, pero qué importante, porque es como darnos cuenta de que no basta simplemente con estar dentro de una iglesia congregado. Claro. No basta solamente con simplemente creer, sino que con estas dos escrituras que yo acabo de mencionar, estamos hablando de que esto es un proceso. En esto que hemos sido ya conocidos, pero que llegaremos a conocer plenamente. ¿Estás aquí? ¿Me siguen, verdad? Entonces, eso es muy importante. Y entiendo que por medio de tu propio testimonio, yo creo que vas a poder dar a entender, esto es algo muy crucial, es algo vital, de hecho, para nosotros como iglesia, pero que también tiene que ver con un diseño de lo que está en el corazón de Dios desde la eternidad, para que sus hijos, que son sus hijos, primeramente son hijos de Él, ¿verdad?, habiendo Dios provisto hombres, tanto la parte natural como en la espiritual, para podernos conducir hasta que se produzca un become, un llegar a ser, como acabamos de leer en Romanos capítulo 8. Entonces me gustaría oírte, Danitza, y luego ya Byron también va diciendo también desde su propia experiencia cómo ha sido este proceso de formación de esta identidad de hijo. Claro, exacto. Sí, por supuesto, al menos en mi experiencia personal, bueno, yo no tuve una imagen paterna en mi casa, o sea, yo crecí con mis abuelos, crecí con mis tíos, etcétera, pero no había una imagen paterna o alguien que yo pudiera reconocer como un padre dentro de mi hogar. A medida que fui creciendo, a medida que fui también saliendo al mundo, por así decirlo, al colegio, a la universidad, etcétera, pasé por hartos procesos, incluso si hablamos de identidad, creo que justamente era una búsqueda de identidad. Pasé por incluso hartos estilos de ropa, de moda. Por favor, qué tiempo, nos trae los recuerdos de esos tiempos. Sí, no, harto
como que en realidad andaba de acá para allá, no tenía un camino firme o un andar firme en realidad. Pero sí siempre permanecí, y creo que ahí es fundamental también la convicción del espíritu de estar y de poder estar justamente en una casa con padres y insertado también en una familia espiritual. Es algo que cambió completamente mi enfoque, el poder, incluso el no haber tenido un padre presente, me costó mucho entender que Dios también era un Dios Padre, y el poder experimentarlo con personas, en este caso como de carne y hueso que son ustedes. Y después también, bueno, agregándose el Eduardo a mi vida, fue mucho más sencillo poder entender que efectivamente Dios es un Dios Padre, es un Dios que ama, es un Dios que está ahí para mí, que efectivamente no hice nada para ganarme su amor, y que nada que si hago o no hago, me va a quitar o me va a agregar más amor de Dios, sino que simplemente me amó, me predestinó, y justamente sé que siempre fue un propósito que yo y mis hermanas en este caso estemos en esto, estemos en esta casa, en este caminar, el poder vivir con principios, el poder decir hoy en día que nada me falta, el poder sentir la plenitud. Quizás a esta edad sé que tengo que seguir experimentando cosas, como dice usted, todavía no soy mamá, todavía no he llegado a otros procesos que a lo mejor más adelante son también importantes o son relevantes, y que los principios se sigan como encarnando, pero poder decir como a esta edad, como que nada me falta, siento que nada me falta. Creo que justamente es parte del principio de padre-hijo. Creo que no funciona de otra manera. Creo que la gente busca mucho como debatir esto o no quiere como una autoridad, o muchos no creen incluso en las iglesias ni en pastores, etcétera, pero al menos este diseño funciona. A mi vida funciona, ha funcionado, agrega y te agrega, te enseña carácter, uno puede ir creciendo, dejando orgullo también y muchas otras cosas por un bienestar tanto personal, un bienestar común. Es muy importante. Ustedes, bueno, siempre me han enseñado personalmente a soñar, y bueno, creo que a todos, creo que muchos se pueden identificar siempre, aparte de enseñarnos, mostrarnos. Al menos en mi experiencia personal con ustedes, primeramente, no sé, conocí un restaurante, por ejemplo, algo que mis padres por a veces motivos no hicieron o no hacían, o viajar también, estudiar, siempre ir por más, y algo que constantemente todavía nos impulsan a más, y es bueno también tener el empuje para no conformarse, y como dice usted o como leyó, el poder ver ahora como o entender el comienzo o el propósito de todo esto. Amén. En realidad, oyéndote, tengo que decir de que esto, acabas de mencionar un término, un concepto que dice, este diseño funciona. Es bueno dejar claro de que no es una idea humana, ¿verdad? Este diseño no es un invento de Alex y mío, Exacto. ¿verdad? Sino es el corazón de Dios manifestándose, porque acabo de leer las Escrituras y repito, en 1 Corintios capítulo 13, verso 12, dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, o sea, no tenemos como del todo el panorama completo, sin embargo, entonces, más luego, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Entonces, analizando también Romanos capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, no es un asunto, un diseño Alex y Vanessa, claro, o de algún hombre que inventó una nueva enseñanza, una nueva doctrina de los últimos tiempos, porque, como bien tú dices, también es algo que se objeta, constantemente es objetado. Sin embargo, nosotros por la experiencia y la vivencia, porque también ni siquiera ya solo un concepto, esto es nuestra vida, es la manera como nos conducimos, la manera como caminamos, hemos podido ver de que efectivamente tiene que ver con algo de Dios, con algo divino,
que trae establecimiento, que trae identidad, que trae sanidad, que trae propósito, trae esta revelación y este posicionamiento y entendimiento de lo que somos y que estamos conociendo como fui conocido o conocida, es algo sumamente extraordinario y maravilloso. Así que es muy importante hacer esto y a lo mejor antes del pastor también continuar con Byron, me gustaría hacerte una sola pregunta, porque creo que es importante y relevante mencionarlo. Yo te quiero hacer a ti una pregunta. Tú hoy día eres una mujer profesional, estudiaste psicología. Mi pregunta hacia ti es, ¿estudiaste psicología por una razón como esta? ¿Sentías que querías descubrir a lo mejor esto que buscabas a través de la psicología o simplemente es un asunto mío, una percepción mía? Bueno, cuando decidí estudiar psicología, estaba entre otros tipos de carrera y fue como algo que me llamaba más que nada la atención. Sí, en el proceso de estudiar fue una herramienta que sí me ayudó mucho a entender muchas carencias, muchas cosas que podía lograr entender y ver como que me hacían falta. Y sí fue como no sé si un despertar, pero ponerle nombre a las cosas, en parte como entender que justamente muchas de las carencias, muchas de las cosas que pasé fue justamente por falta de un padre o por haber crecido en una familia disfuncional, en un estado quizá de alerta constante por el contexto en el que viví. Corresponde también, o sea, mi personalidad respondía a ese contexto. Y creo que también la misma búsqueda, como la inestabilidad, muchas veces, ideación suicida incluso, por no saber cómo hacia dónde ir, o quién soy, o qué me pasa, qué pasa conmigo, o como no tener un enfoque, o no tener incluso como la contención de alguien. La psicología me viene como a dar respuesta, más obviamente la palabra, porque no se diferencian. Hay cosas, ideología en la que se diferencia la psicología con la palabra, pero en general podría decir que no es mucho la diferencia como en la teoría con la palabra. No sé si me hago entender. Lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Sí. Pero no entré a estudiar psicología como quiero saber quién soy, claro, pero sí siempre tuve la pregunta, o sea. Correcto. Qué bueno es escucharte, qué bueno saber también de que sabemos que más de alguien al escuchar esta experiencia y tu vivencia también como hija en una casa, como hija de un padre, como hija de Dios, sé que va a ser bastante interesante, ¿verdad? Interesante que otros sepan, que otros oigan, que otros crezcan, que otros entiendan. Posiblemente muchos están ahora mismo en esa búsqueda. Exacto. O tratando de llenar esos vacíos que evidentemente gran parte de ellos vienen como resultado de tener estas carencias. Exacto. Y haber sido parte de una familia disfuncional. Uh-huh. Yo creo que nosotros con el pastor abordamos los primeros episodios un poco de paternidad. Uh-huh. Y si bien es cierto, creo que en realidad este tema es como un común denominador de muchos de nosotros. Y como dice el Salmo 68, que el Señor ha puesto al huérfano en familia, ¿verdad? Nos ha dado hermanos, nos ha dado padres, y Él primeramente como nuestro Padre, lo primero es que Él es el Padre, el gran Padre, nuestro Padre celestial, y que permitió todo, absolutamente todo, para, de hecho, de añadirlos a ustedes a esta casa. Evidentemente fue para suplir todo ese corazón paternal de Él hacia su vida a través, evidentemente, de nosotros. Y mientras nosotros caminábamos a su lado, también íbamos aprendiendo a ser padres espirituales, porque tampoco teníamos idea, ¿comprende? Increíble, y qué hermoso saber de que hemos crecido juntos, ustedes como hijos y nosotros como padres. Uh-huh. Nosotros hemos crecido como padres porque ustedes fueron y se postularon como hijos, claro, ¿verdad? Y ustedes han crecido como hijos porque han tenido padres que han sabido o hemos podido, también con errores y aciertos. O sea, tampoco es que somos nosotros ahora mismo los súper, hiper
¿verdad?, perfectos que pudimos hacer esta labor. O sea, también aquí hubo aciertos y desaciertos, y fue todo un proceso, pero qué rico contarlo 18 años después, Claro. en un Sí. podcast, en Sí. charlas de vida, y que podamos salir hacia las naciones. Ujú. Es extraordinario. Sé que es de mucha bendición. Y gracias, Danitza, por también compartir esto hacia los demás, abrir nuestros corazones en esto. Creo que de eso se trata Charlas de Vida. Hubiéramos podido hacer un programa distinto, hubiéramos podido hacer doctrina en la Claro. mesa, doctrina, no sé, cualquier título que haya sido. Sin embargo, escogimos hacer esto, Charlas de Vida, porque creemos que nuestras vivencias pueden bendecir a muchos. Independientemente vamos enseñando y trayendo doctrina, palabras de lo que nosotros hoy día hemos comprendido. Qué bueno escucharte, Danixa. La verdad que, como dije delante, están resumidos los tiempos en los que estamos, son 18 años, ¿cierto? Creo que hay muchas cosas que tenemos que contar, muchas cosas que hay que decir. Sí. Pero el verte hoy madura, el verte hoy que estás creciendo, ¿cierto? Habías agigantado en las cosas del Señor. Y obviamente nosotros como padres espirituales nos damos cuenta cómo la palabra, ¿cierto?, se ha ido encarnando en tu vida. Porque definitivamente la palabra, ¿cierto?, es la que va haciendo todas las cosas posibles o vienen a la existencia. Porque dice que nosotros fuimos llamados, ¿cierto? Dice, como leía la pastora este versículo, hemos sido llamados por el Señor para llegar a alcanzar, ¿no? Sí. Una estatura, una semejanza que es Cristo. O sea, también que en un momento dado nosotros también nos vamos a tener que volver esos representantes también de hijo hacia otros, ¿no? Haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Así que, nada, interesante, Danisa, lo que estás diciendo. Muy interesante. Sí, bueno, ahí comentar también que, claro, parte como de la orfandad, como comentaba usted, trae estas consecuencias, trae como de repente estar un poco más perdida, o de repente no saber como hacia dónde ir, o tener dudas incluso de quién soy, hacia dónde voy, qué hago ahora con mi vida, y es parte también de esta orfandad, de no haber crecido justamente con un padre que te esté reforzando en autoestima, que te esté reforzando en amor propio, en capacidades, etcétera. Porque, o sea, al menos mi padre no estuvo, mi mamá trabajó mucho durante toda mi infancia y hasta ahora, y mis abuelos solo se preocuparon de alimentarnos, de no darnos valores, no enseñarnos como algún consejo sabio, solamente estuvieron como dándonos lo básico, el techo, la comida, la educación, etcétera, pero no una guía, no hacia dónde uno dirigirse o expandir incluso la mente, la visión, viajar, conocer, estudiar, etcétera, y creo que el crecer en una familia, en este caso que Dios me inserta en una familia espiritual, con padres espirituales, justamente se constituye como una familia funcional. Sí. Y los resultados son, y si pueden ser evidentes, porque justamente el principio trae resultados. Creo que es la única respuesta que puede haber frente a esto, y creo que así como yo pueden haber muchos más testimonios también de que la paternidad funciona y es clave en todo. Claro, vemos también cómo el permanecer, ¿no? El no dejar de congregarse, ¿no? El que todo el tiempo tú pudieses estar asistiendo a las reuniones, escuchando la palabra, ¿no? En medio de todas estas crisis, a lo mejor de todas esas circunstancias contrarias que tú ibas viviendo, en un tiempo eso se va disipando por la palabra, y eso es lo extraordinario. A eso quiero destacar eso en este día también, comprender cómo la palabra, hoy estamos viendo la palabra efectiva en la vida de una niña, en la vida de una niña que era muy niña, pero han pasado 18 años, ¿no? Y verte hoy es extraordinario. Le damos las gracias, ¿cierto?, al Señor por eso. Byron, ¿cómo estás tú? ¿Qué te parece lo que has ido escuchando de Anixa? Hay pero mucho que contar, y la verdad es que me gozo porque cómo esto nos lleva a poder bendecir a otros jóvenes,
a poder bendecir otras vidas por medio de este medio. Yo igual, casi lo mismo que Dani, crecí con padres separados, pero tuve un padre, en este caso no un padre de sangre, sino que como por llamarlo padrastro, entre comillas, no me gusta llamarlo así. Un José. Exacto, un José, el cual, por causa de él alinearse a esto, trajo vida a la familia, trajo un orden que es súper importante. Y dentro de ese orden, la instrucción que ustedes traían, y quiero recalcar esto porque fue algo que a mí me llenó en todo ámbito, fue el amor. El amor de poder pertenecer a esto, de que Dios, que somos hijos. Que eso es, que somos hijos de Dios, el que Dios traiga esa identidad, esa confirmación a nuestras vidas de poder ir, de poder crecer, como decía Dani, del poder viajar, del poder conocer muchas otras cosas que en su tiempo no se nos daban, que familiares de nuestros no nos dieron a conocer, y ustedes vengan a traer esa vara para cada una de nuestras vidas es increíble. Todo lo que ha sido este transcurso en nuestras vidas, y yo agradezco mucho, y es dar testimonio de todo. Yo creo que podemos hablar de todas las vidas y todos los hijos que estamos en esta casa. Darles las gracias por siempre estar a 2, 3 de la mañana, recuerdo, Sí. Reuniones hasta tarde con mis padres, y trayendo instrucción, trayendo corrección, amor, todo lo que conlleva este camino que no ha sido fácil para ninguno, pero nos trae esa bendición, nos trae esa herencia que Dios siempre ha tenido preparado para cada uno de nosotros, y que se nos ha ido entregando en nuestras manos a medida de que nos hemos ido alineando, a medida de que nos hemos ido avanzando por medio de este camino. Así que en verdad muchas gracias por siempre estar, por siempre amarnos. Claro, el fundamento, como bien decía, creo fue el día miércoles. Vanessa estuvo hablando, ¿cierto?, de 1 Corintios 13, que el fundamento de todo debe ser el amor. Y nosotros, como padres espirituales, como pastores, tenemos que, obviamente, en un momento se nos reveló todo esto también, ¿ya? Porque también tuvimos que aprender a ver a las personas o a los que se estaban congregando con nosotros de una manera completamente diferente, porque hay un diseño. El Señor desde siempre, desde el Génesis, Él habló de familia, o sea, Él lo que quería una familia, ¿cierto?, en la tierra, ¿no? Y Él establece hijos, ¿no?, para que pudiese esto poder ser, porque una familia no es familia si no tiene hijos, ¿no? Entonces es muy importante eso, y entender los principios, los fundamentos de lo que Dios estableció en lo fundamental, no para tener estos resultados hoy, porque mayormente es cierto lo que nosotros vimos, que la iglesia, ¿no?, y le damos gracias al Señor por eso, no porque seamos diferentes, sino que porque trabajamos y operamos bajo principios, ¿cierto?, de paternidad, lo que es padre e hijo, lo que el mismo Señor diseñó desde el principio. Entonces estos son los resultados que vemos, porque si nos viéramos a todos ustedes como creyentes o como personas que se congregan o son miembros de una iglesia, yo creo que los resultados serían completamente diferentes. No estaríamos viendo lo que hoy estamos viendo, Así es. ¿no? Y sobre todo de cuando me acuerdo hace 10 años atrás, que también lo contamos en los podcasts anteriores, con respecto a la paternidad que también nosotros recibimos, que nos hizo entender muchas cosas también. Estamos hablando hace 10, 11 años atrás, que vinieron a cambiar muchas cosas y nos han hecho hoy mejores padres, ¿no? Mejores padres, aunque estábamos operando de una forma natural, ¿cierto? Sin embargo, se vinieron a establecer muchos principios que nosotros ni aún los entendíamos, pero hoy los entendemos, ¿no?
y hemos visto la eficacia, hemos visto los resultados, los frutos de nosotros también postularnos como hijos, porque también somos hijos de un Padre. Sí. Y eso tiene que quedar claro, nosotros también, porque nadie puede ser padre si no es primero hijo. Claro. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿cierto? Así que nada, nosotros definitivamente con esto de verlo a ustedes estamos contentos de ver cómo, lo dije antes, que la palabra ha ido haciendo en ustedes, de ustedes, hijo. Así ¿No? es. Esa revelación de hijo. Me gustaría decir algo y creo que es bien importante, que creo que es relevante también dejar establecido, y es que ser padre o ser hijo no se trata de jerarquías, sino de relaciones, ¿verdad? Esto no es algo jerárquico. En estos días hablaba con alguien muy cercano en la casa y como resultado de estar compartiendo y charlando un poco respecto a ciertas cosas, esta persona estuvo por un tiempo en otra congregación y hay algo que marcó mucho a esa persona, y es que se daba cuenta que nunca tuvo acceso al pastor. Siempre el pastor era la persona como inalcanzable. Siempre había un grupo a su alrededor que podían tener el acceso a él, conversar con él, compartir con él. Y en realidad el resto de toda la congregación, que por cierto, muy numerosa, no tenían ese acceso, ¿verdad? Porque él era como algo muy arriba, estaba muy arriba como para alcanzarlo. Y eso evidentemente es un asunto que hay que tratar. Nosotros con Alex tenemos una asignación, ¿verdad? Que tiene que ver con criar hijos en una casa, que estos puedan ser formados según Cristo, porque así como el apóstol Pablo dice en la Escritura, amado, hasta este día sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? La labor apostólica tiene que ver con esto, tiene que ver con la formación de hijos, ¿verdad? El hijo ser formado en usted, y en este proceso, ¿verdad?, en el que ya ustedes están hablando, estamos abordando su experiencia, su vivencia. Y nosotros tenemos, esa es parte de nuestra asignación, pero también tenemos la otra parte de la asignación, esta asignación apostólica de enviado, de estar en distintos lugares, naciones, congregaciones, es justamente trayendo esto para que todos, tanto líderes, pastores, creyentes, gente que se congrega, podamos todos de alguna manera comprender la gran necesidad de entender esto. Porque ser padre o ser hijo no se trata de jerarquías, sino de relaciones. No es una relación superior o inferior, sino una relación de iguales que sirven el uno al otro, pero en maneras distintas. Servimos de maneras distintas, pero esta es una relación igual. En una relación natural, padres en la casa con hijos, ahí no hay un asunto de hecho, se puede ver un poco, digamos, o interpretar como algo jerárquico, porque el padre siempre tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, la vara en la mano, ¿verdad? De saber de que tiene que guiar, que instruir, que muchas veces corregir, ¿verdad? Sin embargo, esa relación evidentemente está basada en el amor. El padre no quiere ir más allá con el hijo a tal punto de dañarlo, sino que más bien es cuidarlo, es protegerlo, establecerlo. Entonces ya eso deja de ser una posición superior, sino alguien que se logra bajar a esa estatura de hijo por el bien de él mismo o de ella misma. Entonces es muy importante dejar esto establecido para que también, por aquellos que objetan, como tú mencionaste hace un momentito, de que no siempre se acepta la paternidad espiritual, y en una de las oportunidades de los episodios mi esposo hizo mención respecto a aquellos que se han tomado de la Escritura que dice no llaméis a nadie padre en la tierra, porque un solo es vuestro padre. Sin embargo, tenemos papá, o sea, y tenemos, también hablaba, Alex hizo la aclaración respecto a maestros. A nadie podríamos llamarle maestro tampoco si eso fuera la manera literal. Eso tenía un contexto específico en ese momento, el por qué fue dicho. Entonces, como hay quienes objetan respecto a esto, y es como que a lo mejor da un sentido de superioridad, no, esto es algo totalmente relacional,
y no es una relación superior-inferior, sino una relación de iguales. De hecho, padre e hijo son de un espíritu, es solo un espíritu, y por eso son iguales. Inclusive, en términos humanos, no se puede ser un padre y llamar a alguien un hijo sin que esto sea por lo menos un llamado para que esa persona pueda llegar a ser como tú, que está parado donde tú te paras y que llegue a ser uno contigo. De hecho, por eso los fariseos estaban tan impactados con Jesús, porque él, a declararse a sí mismo como hijo de Dios, sabían que él estaba afirmando ser igual con Dios, ¿verdad? Por eso que ellos hacían este alarde, y ahí en Juan capítulo 5, verso 17-18, dice la Escritura, dice, pero él les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, dice, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Entonces, esta relación funciona de esta manera, ¿verdad? Somos iguales y nos servimos el uno al otro. Es un caminar juntos, es un estar juntos, es un crecer juntos, es ir siendo establecido. ¿Por qué? Porque tiene que ser formado, ¿verdad? Se llega a ser, como lo acabamos también de leer en Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, aquí estamos a llegar a ser hechos. Eso es muy importante. Es una relación, es una relación de padres, de un mismo espíritu, un mismo corazón, de que donde ustedes se paren, nos paramos nosotros, nosotros paramos. Es un asunto de representación. Somos de un solo espíritu, por eso que somos iguales. Claro, fíjate que hay una escritura también de ahí, de la oración de Juan capítulo 17. Es muy importante cuando el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, le dice al Padre, Señor, así como tú y yo, ¿cierto?, somos uno, que estos sean uno con otro. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que aquí es el mismo espíritu. Aquí no puede haber una división. Aquí tiene que haber un solo cuerpo, un solo pensamiento, un solo sentir, ¿cierto?, en todo esto. O sea, la relación es importante. Nosotros estaríamos completamente desalineados si no estuviéramos trabajando de esta forma, relacionándolos con los hijos, ¿no? Relacionándolos con los hijos, porque somos un solo espíritu, ¿no? Y esto de verdad que el entenderlo trae liberación, de hecho, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas personas que no entienden esto, que aquí no es el pastor, no son los creyentes, sino que aquí hay un Padre que está puesto ahí, ¿cierto?, para enseñarnos, como habla Hebreos capítulo 13, de que y Efesios capítulo 6 dice a tus padres en el Señor. Efesios capítulo 6, verso 1. Sí, a tus padres en el Señor, dice la Escritura. Entonces también lo dice Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, cierto, de que el Señor establece estos padres, pero con un propósito. Dice que nosotros tenemos que velar. O sea, y para nosotros velar no es tan solamente que lo estemos mirando de lejos, sino que tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación constante con los hijos en una casa. Porque en el plano natural es exactamente lo mismo. Un padre sabe y conoce las necesidades de sus hijos. Entonces, nosotros, ¿cierto?, como padres espirituales, también debemos saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Claro, y hemos visto esa relación con nosotros. Yo creo que Byron igual fue, sí, han estado siempre, o sea, en cada etapa, en cada momento, preocupados, y no solamente corrigiendo y además viajando también, teniendo buenos momentos, asados. Sí, yo creo que sí, algo que nunca faltó fue el estar juntos. Recuerdo cuando vivían en Quilicura y esa casa pasaba llena. Llena hasta viví en Quilicura. Mucha gente, y siempre usted trayendo una palabra, usted con gente, instruyendo nuestras vidas, con una parrilla, teniendo mesa, coinonía. Nunca hubo unas puertas cerradas de su casa, nunca hubo una privacidad de usted delante de nosotros. Siempre fueron los mismos, tanto fuera de la casa como dentro. Sí, es verdad. Así que, y eso se agradece, porque eso también es lo que es una familia. Sí. Ay,
Bueno, mucho que decir, ¿no? Y recién estamos empezando. Sí, se dan cuenta de que esto abre Sí, grandes contenidos. sí, Desde sí. ahí. Y lo importante es cierto, traer cuánto se llama el concepto de todo lo que se está hablando es hijo, ¿no? Es hijo. O sea, nosotros como iglesia, como padres espirituales, tenemos que mirar a los que llegan, ¿cierto? A esta casa, ¿no? A otras casas donde la gente va a congregarse, ¿no? Como hijos, para que vengan estos frutos. Porque ese es el diseño, aquí no hay otro diseño. Porque lo leíamos la vez pasada también en los podcasts anteriores de Malaquías capítulo 4, verso 6, ¿cierto? Donde el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Ojo, Él dice primero el de los padres hacia los hijos. O sea, los padres reciben el entendimiento de parte de Dios, ¿cierto? Para hacer de que estos hijos vuelvan el corazón a ellos. Así es. Ojo con lo que estoy diciendo. También lo habla después Lucas con Juan el Bautista, cuando él vino en el espíritu de Elías. Es exactamente lo mismo. Entonces, el entender esto, ¿cierto? Definitivamente traerá crecimiento, habrá entendimiento, nos encontraremos con muchas respuestas que a lo mejor Sí, no por encontrábamos, supuesto, ¿no? Así que bueno, queda poco tiempo ya para irnos. Bueno, sí, queremos agradecerles, chicos, Sí. por estar en esta noche junto a nosotros. Yo creo que se van a repetir nuevamente estos invitados. En algún momento o puntos podrán Esperemos charlar, que porque sí. yo creo que queda mucho todavía por seguir compartiendo. Sí. De hecho, si a lo mejor ustedes tenían preguntas que nos hicieron, pero bueno, vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Y eso es Sí, no interesante nos porque pregunten, así, ya. porque así van a poder abordar o van a poder escuchar los siguientes episodios, aquellos que vayan a oír esta primera parte de Hijo. Así que queremos agradecerles por sus valiosas experiencias y todas sus vivencias junto a nosotros, por su fidelidad, por sus consistencias, por estar, por posturarse, porque evidentemente también han sido hijos que se han posturado, pudieron haber tomado otra decisión, pudieron no haberse sujetado, pudieron no haber tomado este camino, pudieron haberse ido como muchos otros. Sin embargo, han estado aquí y han permanecido, han sido hijos fieles en la casa, y para nosotros ha sido de verdad una gran bendición y tenemos mucho contentamiento. Podemos decirle al Señor, esto ahora son tus hijos, porque finalmente de eso se trata. Podemos hoy decir con toda certeza a Dios, estos son tus hijos. La Escritura habla de presentar a todo hombre perfecto. Podemos decirle al Señor, estos son tus hijos. Entonces, gracias, y si ustedes disfrutaron de este episodio, le invitamos a suscribirse, dejar una reseña, compartirlo con tus amigos, con tus hermanos en Cristo, con tus familiares, aquellos que tú crees que pueden usar este material, inclusive lo que se dice, o si tienes preguntas nos puedes contactar a través de nuestro WhatsApp, en nuestra mensajería, por las redes sociales, también tenemos la página web alexyvanesacarrera.com, ¿verdad? Ahí también hay formas de cómo poder ubicarnos si quieres y tienes algunas preguntas. Entonces, suscríbete, así podrás mantenerte al tanto de futuros episodios y actualizaciones. Gracias por acompañarnos. Gracias Byron, por la a ustedes. invitación. Gracias por la Byron, invitación. el Danitza, Pastor Baurán, ahora para los terminar. amamos. Gracias, Danitza, por Gracias a acompañarnos ustedes en por la Charlas de invitación. Vida. Gracias. Hasta la próxima. Pastor, por favor. Padre, oremos. gracias por este hermoso tiempo que nos has dado con estos hermosos chicos, con Byron, con Danitza. Gracias porque en ellos vemos el cumplimiento de todo lo que tú dices en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo y bendecimos a todos los que nos están escuchando. Sean todos muy bendecidos en esta hora. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas Buenas noches. noches.